Así que lo voy a grabar en el computador. Y además lo vamos a tirar, hoy día vamos a hacer el experimento en Facebook. Su pinche madre. ¿Para tertulias? Para mi página y para tertulias, no sé si se irá a compartir automáticamente o tendré que compartirlo yo aparte. Ahí no, esa es la parte que yo no sé. Te digo al tiro. Primero te cuento si es que efectivamente funciona, porque estoy tirando desde Zoom, lo cual es la primera vez que hago, por cierto. Y mi internet. Efectivamente, por lo menos sí que está en la página. Y para sacarlo de aquí, yo puedo hacer esto. Es la primera vez que hago, por cierto. El volumen. Ahí está. Y para compartirlo, no, tengo que compartirlo yo desde acá. Claro. Tengo que compartirlo yo. No, qué paja. Las dificultades tecnológicas. Sí. Igual lo voy a poner en tertulia así como para callar nomás. Po. Veamos. Si lo comparto desde acá, compartir en un grupo, ¿ya viste? Le compartir en todos. No, te imaginas. No. No voy a ser yo la que hacen los demás de compartir vivos que no han pedido. Sí, qué mala onda es. Me cae pésimo cuando hacen eso. Mira, creo que los temas son diferentes, son novedosos, porque todos los en vivos que hemos visto, pues la única temática es la misma en donde yo demuestro mis habilidades, mi sapiencia, mis piedritas, mi tapetito, mis masitos y vamos a ver qué sale. Entonces, uy, qué interesante. Ya, hoy día junté dos sesiones en una, porque me sonó que eran parecidas, así que junté dos en una. Es lo que hay. ¿Mm? La de la bruja, ¿y cuál otra? Se llama Las Aliens, la Vengadora y la Hereje. No, pues nada que ver con uno. Pero vamos a improvisar, vamos a ver qué sale de nuestra ausencia de conocimiento Bueno, vamos a partir. empírico. Sí, pues no, sí, tú cachai que este es un programa de opinión, cabra, así que tú puedes dar tu opinión y al que le gusta bien y al que no puede hacer un lulito y ya sabemos lo que viene. En fin, así que no Así hay problema. mismamente mismo. Así mismito. Invité a Pats, pero tú cachai cómo es Pats, que nunca tiene tiempo, así que yo cumplo con invitarla nomás. Es lo que hay. Esa pobre muchacha se me figura que va a colapsar en algún momento. Esperemos que no, esperemos, decímosle lo mejor a Pats, que no le No, pase yo nada a también las espero que pobres. no, pero eso de pegarse en pedazos y seguir adelante, porque si no, no como, es una tarea bastante complicada. Sí, no, sí es verdad. Pero bueno, luego mandémosle una genkidama después a la Pats, todos juntos en familia. Bueno, partimos saludando, nueva sesión, segunda sesión oficial de nuestro programa Mujeres Magas y Malvadas, y hoy nos toca hablar de... No, esa es la tercera. No, es la segunda oficial porque la primera fue un piloto. Bueno, sí, pues. Sí, es la segunda oficial de este programa y hoy día vamos a trabajar 3 arquetipos a falta de uno. Estamos con Paulina de México y Maca de Chile. Estamos hoy día solitas, nos abandonaron las chiquillas, nos dejaron solitas. Ay, bueno, es que después de los estragos de Semana Santa, tiene uno que recuperarse. Bueno, sí, no se puede esperar que todos estén como uno, ya que uno no pudo tomar porque estaba con medicamentos el fin de semana. No, de hecho me pasó algo muy curioso porque mis vecinos utilizan en temporada laboral
el cannabis como mecanismo recreativo para Ajá, uso y ok, consumo personal. muy bien. Y pues o sea, son 4 días a la semana que tú percibes que le están atizando las patas al chamuco. Y resulta que desde que empezó la Semana Santa, estos hijos de su pinche madre no han fumado. Y para rematar, el jueves afuera de mi casa, los invitamos a todos a escuchar la misa para el Altísimo. Vengan ustedes, y me aventé 3 días de misa con megáfono, sin drogas, y yo así de, no, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué les pasa? Yo te imagino en la misa, oye. Debe ser un espectáculo interesante ese de verte en misa. ¿Y te sabís la misa? ¿Te paráis cuando tenés que pararte? ¿Te sentás cuando tenés que No, sentarte o estáis perdiendo? hasta eso, tengo que reconocerlo que cuando he asistido como acto de sororidad para mis familiares y amigos que creen en eso y que necesitan que los acompañes. No sé si le explican al padre que vemos muchos ignorantes o no sé, pero todos de pie, pueden Ah, ya, sentarse, ya, ya, ya. vamos a No, escuchar, hínquense, párense, récenle, cántenle. No, sí, o sea, nos dirigen muy bien. Evidentemente yo no hago nada de eso, nada más respetuosamente pongo mi cara de póker y por dentro, no sé, me estoy viendo una película o mi chango le está haciendo y ya. pero, no, pero está bueno eso de que el cura de las instrucciones, estilo como misa para pendejos, no sé, Sí, algo así. por No. eso te digo, o sea, no sé si mis familiares le comentan o ya es así como el nuevo esquema para conseguir más adeptos. No, yo creo que tiene que ver con que las nuevas generaciones ya no están tan enchufadas como con la religión, entonces igual es difícil, ya es difícil de por sí la misa aguantarla completa cuando eres joven, entonces si además estáis perdidos y no sabéis para dónde va la micro, el público se te va. No, incluso me ha tocado misas de 30 minutos. Ya no es la hora y Ah, media, las 2 horas que le invertía. No, o sea, solamente las misas de Navidad y de Año Nuevo son de 45 minutos. mira, hace mucho tiempo que no voy a misa por razones obvias, así que estoy desconectada de eso, pero mira, interesante, está bueno, sí, porque son muy largas las misas, son demasiado largas. Pero hoy día vamos a hablar a toda religión, así que no nos apuremos con el tema. Acaba de llegar mi garzón oficial al que le voy a pedir un tecito. Gracias. Blanco con miel, ojalá. Hoy día vamos a trabajar 3 conceptos entonces, que bueno, están en el nombre del programa. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Spotify para que nos puedan ahí escuchar, si nos están viendo aquí en el Facebook. Vamos a trabajar con la alien, con la vengadora y con la hereje. Son 3 arquetipos que a mí me suenan muy parecidos y por eso los puse todos en el mismo programa. La alien se refiere a aquella persona o a la mujer cuando es diferente al resto, cuando es rara, cuando es extraña, desde el punto de vista en que produce cierto temor, pero al mismo tiempo fascinación. El misterio de lo femenino que tanto miedo les da a algunos, ¿ya? Está en este arquetipo de la alien. La vengadora corresponde a aquella mujer que ha sido maltratada por los hombres normalmente. Recordar que estamos trabajando con arquetipos más bien femeninos y feministas, así que normalmente tiene que ver con alguna maldad de algún caballero por ahí, y que a partir de eso toda su inocencia se transforma en sed de venganza. Un clásico del cine, Kill Bill, de toda la vida del señor. Y la hereje, por supuesto, representa a esa persona que es rechazada en un entorno en particular porque sus creencias son demasiado distintas al entorno. Y el tema de hoy, por supuesto, ya lo habíamos anunciado la semana pasada, es la bruja. La bruja como concepto malvado, como monstruo en el imaginario colectivo, que evidentemente ahora ha cambiado bastante
bastante en las últimas, yo diría los últimos 10 años, ni siquiera tanto tiempo, pero ahora ya está lleno de brujos por todos lados y de brujas por todos lados, ya no es lo mismo que era. Sí, Pero hace 20 años. fíjate que encuentro que no tanto. Yo estaba sacando la cuenta hace un rato, pero sí, efectivamente a nivel mundial, si lo vemos en el mundo anglo, el tema de las brujas como seres benignos, digamos, sí, viene hace mucho tiempo. De hecho, yo diría fácilmente 40 años, fácil. ¿Ya? Pero en el mundo hispano no es tan así. De hecho, todavía tenemos gente muy religiosa que cuando tú lees el tarot, por ejemplo, se espanta y piensa que tú estás haciendo cosas al demonio. O sea, claramente en Hispanoamérica al menos todavía no tenemos tan claro el concepto de la bruja más pagano. Porque en el fondo la bruja benigna es un concepto principalmente pagano, pues, del mundo Wicca, por decirlo de alguna manera, por generalizar en el fondo. Pero en nuestros países, que todavía, en Chile no tanto afortunadamente, todavía son muy católicos, todavía golpea un poco. Bueno, tú eres de México, debes saberlo mejor que yo, porque los mexicanos son sabidamente bastante más católicos que los chilenos. Pues mira, o sea, sí son católicos, pero vamos, tienen al chamán, a la bruja, a la curandera, a la sanadora, a la arreglahuesos, a la sobadora, como una figura dentro del acervo cultural. O sea, el que yo vaya a misa o el que yo me santigüe o el que yo me bautice, no me impide ir a pedirle algo a la señora que sabe. Incluso, por ejemplo, a mí se me hacía novedoso que aquí en mi ciudad incluso hay un mercado específicamente para brujos, Oh, qué que es bueno. que es el mercado Corona. O sea, tú llegas al mercado y el primer nivel es comida, el segundo nivel es ropas y artículos de piratería variada, pero del tercer y cuarto nivel son velas, son aceites, son hierbas, son preparados, atados, figuras, barajas, péndulos, cuarzos, y todos ofrecen servicios. Y siempre ha sido así desde que el mercado se creó hace como unos 300 años. Siempre ha habido en ese mercado Ay, qué envidia me para da. el que hace. Entonces nunca ha habido así como una división. ¿Por qué? Porque el señor que hace eso, lo hace en nombre de Cristo, aunque no sabemos si realmente está hablándole a Cristo, lo hace en nombre de la Santa María. Entonces, no sé si por los elementos que utiliza, por las antiguaciones que utiliza, no le genera a la gente rechazo, pero siempre ha existido. Por ejemplo, en Veracruz hay pueblos enteros que se dedican a la brujería. Están los pueblos de Catemaco. De hecho, la gente tiene mucho respeto a la hora de ir allá para Veracruz, porque realmente no sabes quién es y quién no es. Y la advertencia es clara. O sea, tú a la gente de Veracruz trátala con pincitas, porque tú no sabes de quién son, a quién veneran, a quién siguen, a quién le deben, y te vayan a hacer algo. Entonces, hay regiones en donde la figura existe independientemente de lo católico que seamos. Wow, wow. No, acá la cosa no es tan así. Igual tenemos estos pueblos, hacia el norte hay un pueblo que se llama Salamanca, donde se supone que es como un lugar de brujos y brujas, pero la verdad es que no es tan potente. En general, el chileno no es muy comprometido con nada, ni religioso, ni con magia, ni con nada. En general no somos tan comprometidos al parecer porque no tenemos tanto. En la isla de Chiloé hay muchas leyendas, tienen su mitología aparte y también se dice que allá hay mucha bruja y qué sé yo, pero tampoco
tampoco es un gran tema para nosotros, tengo la sensación, ni a favor ni en contra. Somos tan tibios, somos tan fome los chilenos por la lluvia. Somos muy Quizás por tibios, eso. parece. Nos falta color. De hecho, hay un humorista que se burla de aquello, diciendo que nosotros utilizamos colores beige y gris siempre, color khaki, o sea, pantaloncito, la poletita polo, no, normal. Bueno, dejemos de pelar a los chilenos porque además me duele en el corazón. Y vamos realmente a lo que nos convoca. Hay cierto, yo considero que a pesar de que yo he estado en ambiente religioso, he pasado por un montón de religiones, casi todas de hecho, y siento yo que incluso dentro del mundo religioso hay al mismo tiempo un rechazo y una fascinación con el tema de la magia. ¿Ya? Da la impresión, no sé si es una impresión mía, de que la gente, mientras más religiosa es, más poderes le da a la magia. De hecho, la gente que más le teme, la gente que más le suele temer a la magia, es la gente más creyente. Es raro que tú te encuentres con un agnóstico o con un ateo que le tenga miedo a la magia. Pero sí, es muy fácil encontrarse con personas religiosas que efectivamente le tienen mucho temor. Y eso a mí me parece súper contradictorio porque siento que en el fondo es como darle, es como dividir a tu Dios en dos, ¿cachai? Como raro. Pues sí es raro, pero hasta cierto punto tiene una congruencia. ¿Por qué? Porque, vamos, lo que tú acabas de explicar yo lo tengo ubicado en los pueblos, ¿sí? En los pueblos de muchos estados de mi país son muy religiosos. Tienen un santo, que es el santo que protege el pueblo o el que el pueblo venera. Tienen sus fiestas, tienen sus ritos, tienen sus celebraciones. Y pero también tienen esa parte en donde yo sé que me pueden dañar, yo sé que me pueden perjudicar, yo sé que me pueden hacer algo, ¿sí? Y como me lo pueden hacer, siempre tengo que estar bien con Dios, tengo que estar cumpliendo, ¿sí? Quizás ahorita a lo mejor las nuevas generaciones de las personas que viven ahora en los pueblos no sea tanto o no sea tan exteriorizado, pero la gente de antes así era. Y era porque, bueno, pues si creo en Dios, pues también debe de existir su contraparte, también debe de estar lo opuesto a Él. Entonces, si Él me da bendiciones y me da cosas positivas, pues también tiene que estar la contraparte que me perjudica, que me hace daño, que me genera una enfermedad, una pérdida, una situación. Entonces, la misma fe es la que de alguna manera da pie o da la pauta para que lo otro, la contraparte, se manifieste. Entonces, en esa pequeña lógica, aunque nosotros no lo entendamos o a lo mejor se nos haga como un poquito incongruente, en ellos pasa. Sí, bueno, también debe tener que ver con el hecho de que la magia, en cierta forma, siempre fue la medicina del pueblo. ¿Ya? La curandera, básicamente, era la persona accesible para la gente del campo. Tener doctores en el campo, qué sé yo, en el 1900, prácticamente imposible e impagable, por cierto. Entonces, hay una relación ahí con la magia, con la brujería, que tiene que ver también con el cómo nos relacionamos con la salud, ¿ya? Que con el tiempo ha O ido con, cambiando. o con la persona que me resuelve los problemas. Sí, también, con la persona que te resuelve los problemas. Entre comillas, Sí, con sus también. asegúnes. Quizás hay esa mezcla de miedo y de fascinación a la vez, porque
les resulta atractivo. Y es innegable que les resulta atractivo porque cuando lo conocen a uno y saben que yo por ejemplo leo el tarot y me encuentro con alguien y me usted lee el tarot, es como, y te empiezan a hacer preguntas sobre los sueños y usted hace cosas. Este es como el clásico, hace cosas, así Tan abierto. general, tan general. Claro. Eh, y, y cambia la gente con uno, cambia la forma en la que se dirigen a uno. No sé si tenéis la misma percepción o si te ha pasado de que estás tratando a alguien de pronto súper normal, súper buena onda, y cuando se enteran de lo que haces, como hay ahí un poquito como de recelo o de respeto o ambos. Yo la verdad no he podido definir ese cambio, porque sí lo he tenido, pero ha sido, por ejemplo, más que nada porque soy metiche, ¿sí? A lo que me voy es que si yo estoy escuchando a alguien compartir en ese tema, oye, ¿sabes qué? Me está ocurriendo esto. Pues no falta la recomendación, ¿no? Pues es que, pues deberías de rezar algunos 3 Padres Nuestros o ir con el cura para que te bendiga la casa o para que te haga esto, ¿sí? Y vamos, con lo poquito que uno sabe y si lo piensas bien, pues terminas metiendo tu cuchara y diciendo, no sabes que te está pasando esto, por esto. Sí, y en el momento en que das a conocer lo que sabes, obviamente algo haces. O sea, va la implicación de que algo haces. Entonces, obviamente, tanto la persona que está pidiendo consejo o ayuda como el oyente, el otro, sí genera un cambio. Pero yo en lo personal no lo he sabido identificar. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo ignoran. O sea, ya no veo a la persona de la misma manera, pero no quiero reconocerlo. Si la persona me conoce, sí es temor y me lo expresa tal cual, pero si la persona no me conoce, no sabe identificar qué es. Si es sorpresa, si es miedo, si es interés, si es incertidumbre, no. Y a mí tampoco me resulta fácil saber, pero sí hay un cambio. A mí no me gusta para nada, de hecho, yo evito hablar de a qué me dedico cuando estoy en reuniones sociales, no es algo que a mí me guste mencionar, de hecho, me resulta muy cómodo trabajar en gráfica porque puedo decir que hago diseño gráfico y no tengo que decir que soy tarotista, pero, pero me pasa que como yo no tengo la misma vibra que tú, me empiezan a hacer preguntas y me cuentan sus historias paranormales y la verdad es que eh, al principio puede ser divertido, no sé, 5 minutos, 10 minutos, pero después ya se vuelve un poco aburrido. Entonces, en general, no es algo que a mí personalmente me agrade. Eh, no sé, tengo la sensación de que todo el mundo quiere un pedazo de lo que ellos consideran como algo fascinante o de lo que consideran como algo misterioso. Sí, Porque víctimas de la ignorancia, porque si realmente tuvieran contacto con lo más seguro, es que lo rechazarían. ¿Por qué? Porque no, no hay una capacitación real en ningún lado que te prepare para tu experiencia, eso es cierto. para lo que tú vas a sentir o vas a pensar o vas a ver en el momento en que en verdad ese otro espacio te toque. Porque por lo general las personas tienen experiencias simples o sencillas cuando realmente no están buscando ese espacio.
Pero si realmente lo estás buscando, va a llegar un momento en el que se te va a manifestar, en el que te va a tocar, y como no estás preparado, lo más seguro es que lo vas a rechazar, y lo vas a rechazar de una manera contundente. Entonces, pues sí resulta interesante así como para la plática, pero no para involucrarme o para realizar algún cambio, porque no, ahí van a salir mis creencias y no voy a querer, no va a ser posible, no. Sí, puede ser. La verdad es que como me aburro rápidamente, ya, porque en general es desde el misterio, puede ser, hoy es que tuve un sueño y se me cumplió y es como tan maravilloso. Y como dentro de mi vida esas cosas son tan normales, a mí no me entusiasma. Ya, así como, no, si es que vi un fantasma, y no es algo que a mí realmente me entusiasme hablar, porque para mí es algo normal, pues, ¿cachai? No porque vea fantasmas todos los días, no soy medium, ni ando viendo espíritus en todas partes, no, pero no me resulta algo realmente fascinante, entonces me complica un poco esa relación con las personas, y que normalmente, de hecho, el que cuenta a qué nos dedicamos es el Rodrigo, no soy yo. ¿Cachai? Ujú. Y da, hay que darle cuerda a Rodrigo y se pone a hablar y no hay quien lo pare y se pone a hablar de mí más encima y voy a cortar esta parte para que Rodrigo no se entere. No, Te amo, mi amor. te amo, no te enojes. No, eh, pero, pero me sorprende, siempre me sorprende porque eh, es tan fuerte esa fascinación, ese querer contarte el sueño que tuvieron que se les cumplió, o la experiencia del ser extraño que vieron cuando andaban en el bosque, ¿cachai? Como el mismo rechazo que hay a estas cosas que no son de Dios. Entonces, ahí Ujú. hay una contradicción que me cuesta mucho entender, porque además como no lo veo desde el punto de vista religioso, me cuesta mucho entenderlo. Me encantaría poder invitar a alguien religioso a que converse con nosotros, pero no sé qué tan bien podría salir eso. No, la verdad es que ocuparemos buscarlo y plantearle el objetivo de lo que se quiere hacer para que obviamente no lo vaya a tomar a título personal y no crea que estamos atacando y burlándonos de su forma de ver el mundo, que simplemente es un proceso de querer compartir y entender las realidades de otro desde un tema en común. ¿Ya? Pero ese, pero ese es un solo lado, ¿ah? Y para ser justos, ¿ya? Y precisamente para ser justos es que metí también el arquetipo de la vengadora aquí, porque tengo la sensación de que también se ha generado como un movimiento antirreligioso dentro del esoterismo, un movimiento que por supuesto no comparto, porque además es como súper cara raja ponerse, si el esoterismo al fin y al cabo es una especie de religión, Ujú. donde hay una entidad o más de una entidad, o hay un universo, o hay un Dios, lo que sea, y hay ritos para conectarse con esa, o sea, básicamente una religión. Ujú. La diferencia es que, claro, está basada quizás en otro tipo de dioses, en otro concepto de Dios, pero si lo tratamos de asimilar, por ejemplo, a la teología, lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo. Entonces, también es cierto que hay un punto en el que se ha hecho popular esta frasecita de somos las brujas que no pudiste quemar, y hay todo un movimiento brujístico feminista, y como este es un programa de mujeres, me gustaría que habláramos de ello, eh, que reivindica de hecho a la brujería como una herencia netamente femenina, cosa con la que no estoy de acuerdo tampoco, que es un poco contestataria a esta sensación de rechazo que perciben. Ahora, yo no tengo tan claro
porque como lo hablábamos al principio, hay un rechazo, sí, desde el punto de vista religioso, pero también siempre ha habido una relación de respeto con las brujas. Entonces, no estoy tan de acuerdo con decir que la religión ha sido siempre el enemigo de la magia. No, no lo veo tan así, no sé cómo lo ves tú. Yo, en el caso específico de de aquellas religiones que tienen como eje central lo masculino, Padre, Hijo y Espíritu Santo y sus versiones y derivados. Creo que ha sido un proceso, ¿sí? Dependiendo de la época histórica en la que tú te ubiques, es en el proceso en el que están, ¿sí? Al principio, ni siquiera estaban definidos, incluso ellos sufrieron, evidentemente estoy hablando del año cero, ellos también recibieron persecución, también fueron torturados, marginados, desplazados, o sea, también tuvieron su periodo de escarnio, en donde las creencias que ya estaban muriendo en ese momento se resistían a morir y los hicieron objeto de sus frustraciones y se ensañaron con ellos de una manera tan brutal. Evidentemente, hubo quien aceptó esa idea, quien decidió compartirla con todo el mundo, llevarla a todos los confines del mundo. Y pues en ese momento histórico era y dio un aliciente, dio una pauta amable hasta cierto punto, distinta a lo que ya se conocía, novedosa, y obviamente muchas personas la aceptaron, muchas personas dijeron, bueno, pues si lo anterior no me funcionó, quizás esto que es nuevo, quizás sí me funcione. Lo que funciona, Y funciona. sí, vamos, y tuvo su desarrollo y tuvo su crecimiento y después se convirtió en una fuerza política, económica, ideológica, filosófica, sumamente importante en otro momento de la historia. Definió el rumbo de muchas vidas, de muchas naciones y obviamente sus preceptos fueron cambiando en cada momento. Es cierto, no hay una figura femenina como tal y no tiene el mismo poder o la misma relevancia que lo masculino porque está supeditada a, pero vamos, es una forma y es una visión de lo que ellos consideran que así es el mundo, ¿sí? Si yo acepto esa idea y vivo con ella o no la acepto y no vivo con ella, bueno, a lo mejor será o un punto y aparte, pero a mucha gente le funciona. A mucha gente vive y se relaciona bajo esos esquemas, y viven tan a toda madre y también está lo otro, o sea, hay gente que la padece, que la sufre, que la llora, y tristemente hasta por ella han muerto. Entonces, yo Sí, solamente puedo decir que existe. sí. Es difícil hablar de estos temas, porque igual hay una narrativa también que es difícil de trabajar. Hay hay un documento, el otro día estaba leyendo sobre, porque estaba escribiendo un texto y me puse a investigar, y me engancho rapidito con la investigación, y me puse a leer un texto, un estudio de, de una chica, ¿de dónde era? No me acuerdo, pero por ahí lo tengo, que trabajaba con el tema
de la magia en la Edad Media, ¿ya? Y ella plantea que en realidad no hay el tipo de magia que nosotros conocemos hoy, ciertamente no es el mismo tipo de magia que existía en la Edad Media, y ciertamente tampoco el tipo de persecución que nosotros nos imaginamos tampoco es no es real en época, ¿ya? Entonces lo que ella decía es que la magia siempre convivió con la religión, nunca fue un problema que hubiera magia. Los curanderos de toda la vida del Señor existían porque no había medicina, por lo tanto lo único que había era el que sabía de hierbas y que si tenías fiebre te ayudaba a curar la fiebre con las hierbas que conocía. Tampoco era un problema que tú le pusieras, no sé, velitas o que pusieras determinadas plantas para hacer llover, porque en realidad la agricultura tiene una relación con la magia muy íntima. O sea, lo que menciona ella en el paper es que en el fondo ese tipo de magia siempre existió y nunca fue un problema ni siquiera para la Iglesia Católica. La magia pasa a ser un problema en la ciudad, digamos que es un conflicto urbano, y además es un conflicto basado en la deidad. Es decir, como lo planteabas tú en relación a lo de México, si tu magia la haces con angelitos y con santos, está bien, no es un problema. El problema es si tú haces tu magia con un dios de otro lado, ahí sí se transforma en un problema, ¿ya? Entonces, también es difícil a veces conversar estos temas con gente del esoterismo porque está muy extendida esta idea de que como que tú, cualquier tipo de magia que tú practicaras, entonces la iglesia te iba a buscar a tu casa y te quemaba. Y no es tan así, no funcionaba tan así realmente. Efectivamente eh, hubo juicios injustos, sí, los hubo muchos, pero no eran, no eran todos a mujeres. De hecho, habían juicios que tenían que ver solamente con el poder, lo sabemos. Todavía pasa, de hecho, no es algo nuevo para nuestros tiempos. Eh, distintos poderes que van peleando y se acusan unos a otros y por lo tanto llega un punto en que, claro, acusar de brujo a otro era la forma más fácil de deshacerse de él. Entonces, ¿cómo podemos lograr un equilibrio, ¿ya?, entre respetar la religión de otros, ¿ya?, y al mismo tiempo sentirnos como esoteristas, yo hablo en general porque a mí no me pasa, pero de sentirnos, no sentirnos atacados o no sentirnos víctimas? Porque esa es la sensación que tengo a veces con brujos nuevos. De hecho, ni siquiera con los brujos antiguos, los más viejos. Yo creo que no les importa tanto, pero con los brujos más nuevos entran a la magia con una percepción de que van a ser perseguidos y que van a ser eh, casi desheredados por su familia. Y no creo que sea tan así. Está ahí muteada, espérate. Desmuteate. Ya, listo. Yo creo que para darle respuesta a ese planteamiento deberíamos de considerar dos cosas. La primera es que es importante instruirte. Es importante leer al menos unos de 5 a 10 libritos. Obviamente aquellos que expliquen tus ideas que te gustan, que te agradan, con las que comulgas, con las que te sientes identificado. Pero también de vez en cuando un librito de algo que sea diferente a lo que tú eres, a lo que tú quieres expresar. Y creo que esa información te va a dar y te va a generar una base para abordar
lo práctico de lo de la magia. Porque vamos, independientemente de mis creencias, yo me he dado una vuelta por los satanistas, yo me he dado una vuelta por los cristianos, yo me he dado una vuelta por los seguidores de la Santa Muerte, por los wiccanos, y el que yo conozca de ellos y el que yo sepa de ellos no significa que estoy apartándome de mi fe o de mis creencias o de la practicidad de mi espiritualidad, significa nada más que estoy generando una base, ¿sí? En donde estoy anexando esa información de aquello que es diferente a lo que yo soy o a lo que yo practico, ¿sí? Entonces creo que eso es fundamental, más que nada para evitar esos miedos infundados de persecuciones ficticias o incluso pueden ser reales, porque sí hay gente que se lo toma bien en serio y sí creen que son o sea, la reencarnación de la nueva Santa Inquisición, o sea, sí, también hay personas con ese tipo de ideas peligrosas. Como hay brujos también que van por la vida viendo que todo el mundo les hace mal y devolviendo males que nunca existieron. También. También. Y lo segundo es la funcionabilidad o la practicidad cotidiana de tu fe. En el momento en el que tus ideas, tus prácticas o como tú estás viviendo, busques imponerlas a alguien más, o te estén alejando de lo que es la realidad, entonces ahí es en donde los problemas se van a presentar. Si tu espiritualidad no interfiere con tu vida cotidiana y tu vida cotidiana no interfiere con tu espiritualidad en un factor práctico, adelante, no importa que creas en los conejitos de Pascua, no, nunca va a haber un problema, creo yo, porque en el momento en el que me empiezo a alejar de todo mundo, pues inmediatamente van a creer que estoy en una secta, que me abducieron los marcianos y que algo me está pasando, porque no es normal que por vivir lo mío termine yo afectando mi vida en diferentes planos. Mm. Entonces no se trata de eso. Creo yo que Sí. eso serían Sí, de las hecho, dos cuestiones a considerar. sí, es algo que me preocupa en las brujas jóvenes, fíjate, porque tengo la sensación de que cuando uno es adolescente, cuando uno está en esa edad culiada donde tú odias todo y todo el mundo te odia y nadie te entiende y eres lo máximo, único y diferente, todo eso, Ay, eh, o eres especial. claro, es muy fácil entrar en la magia porque eso te hace sentir distinto, ya te hace sentir que tienes un don o algo, whatever, da igual. El punto es que tengo la sensación y sucede que estas chicas, normalmente mujeres, pero también les pasa a los chicos a esa edad, entran en la magia y se aíslan por naturaleza propia de su edad. Sin embargo, suponen que el conflicto es porque son practicantes de magia. Y No es porque eres un adolescente idiota y estás en tu proceso, es por eso. pero pasa mucho, de hecho, me ha tocado tener conversaciones con personas jóvenes, chiquititas, que están entrando y que de alguna manera sienten que nadie las entiende y se aíslan del mundo porque las brujas mayores les dicen, no, pero es que nadie te va a entender porque tú eres diferente y de alguna manera se alimenta esta idea de que porque eres bruja, entonces tú vas a ser distinto y como vas a ser distinto, entonces vas a estar solo y es normal que estés solo. ¿Sí? Y no es verdad, no es verdad. Pues no, no es verdad. Y sabes qué, yo siento que antes pasaba cuando no había esta cuestión de las redes sociales, porque vamos, ahorita ya si yo quiero compartir algo, busco el grupo de brujas modernas o de la congregación de las brujas blancas o mis amigas las maravillosas de las hierbas divinas o no sé, cualquier otra cosa. Y si tienen la misma idea que yo,
va a haber alguien con quien lo pueda platicar, independientemente que no sea alguien físico. Va a ser a lo mejor a través de un dispositivo, pero yo voy a compartir con alguien, ¿sí? Entonces, yo siento que cuando no compartíamos, y así como que, ajá, ¿con quién voy a hablar esto? Ahí sí yo lo veía más difícil, porque, bueno, ni podíamos acceder a libros, podíamos acceder a material, entonces, así como que, pues, ¿a quién le voy a contar mis pendejadas? Oh, no, pero ahorita, vamos, habiendo tantos espacios como Facebook, como YouTube, como Instagram, como TikTok, pues no va a faltar con quién puedas platicar, con quién puedas decir, a lo mejor sí, vas a vivir tu experiencia aislado de tu familia, de tus amigos o de donde estés estudiando, pero vas a formar parte de otro grupo en otro espacio. Si están igual de retrasados que tú, pues se lo van a pasar a toda madre. No Hasta que la burbuja se rompa, pero aquí el único riesgo es que evidentemente encuentres a alguien que quiera aprovecharse de esa situación y termines en una secta encuerada y con ganas de regresar a tu casa. Tú te ríes, pero para mí es una preocupación real. Porque yo no sé si yo tengo entre cara de mamá bruja, no sé, pero me ha pasado que me preguntan las chiquillas y se pelean con toda la familia porque son brujas y nadie entiende que son brujas. Y yo tengo la percepción de que en el fondo esa búsqueda de la división termina siendo contraproducente, porque al final la bruja, por bruja que sea, sigue siendo una persona normal y tiene amigos y tiene familia y se lleva bien o mal con su papá o mamá, igual que cualquier otra persona en el mundo, que no necesitas ser brujo para pelearte con tus papás o para pelearte con tus hermanos, con tus tíos, con quien sea. O sea, no es una realidad propia de la brujería, ¿ya? No es una realidad propia de la magia. Es una realidad No, propia de lo pendejos que somos los seres humanos porque estamos hechos así, es lo que hay, no hay mucho más que hacer al respecto. ¿sí eres mamá bruja? Porque te juro por Dios que a mí nadie me ha preguntado eso. Y las personas que me lo han preguntado me sacan de quicio, porque yo digo, ok, perfecto, tú te sientes bruja. Ajá. Muy bien. Dime, ¿puedes hacer esto? No. Ok. Puedes identificar, puedes saber la diferencia entre un demonio, un súcubo, un íncubo, un seguidor un servidor de la Santa Muerte. Digo, porque los que mencioné todos son oscuros. No. Ok. ¿Puedes protegerte si te pasa esto? No. Entonces, no eres una bruja, eres un estúpido con una idea. ¿Ok? Entonces, ya cuando puedas hacer alguna cosa que llame la atención, entonces créete lo que se te dé chingada gana. No puedes hacer algo, entonces no estés fregando. Mm. Pero es que... Digo, o sea, es que yo tiendo a cuestionar, entonces, si tú te sientes, si tú te crees algo, ok, demuéstralo, susténtalo. No lo puedes demostrar, no lo puedes sustentar, no hay algo de conocimiento en tu creencia, pues no sabes qué, pues no eres. Ya cuando seas, bueno, te va a valer madre, tu familia te acepta o no te acepta. Acabó. Sí, sí, la verdad es que es muy, muy, muy común, especialmente, fíjate que ahora con las redes sociales más, porque es mucho más fácil encontrar contenido de brujería light, que es lo que se llama los baby witch, ¿ya? Está muy de moda ser baby witch y es un contenido super light que te dice, no, mira, si tú quemas canela, eso te va a abrir las puertas del trabajo. Pues, y son 15 segundos de video que es súper fácil de ver y todo el mundo tiene canela en la casa, ¿cachai? Entonces todo el mundo lo puede hacer. Entonces, el mismo hecho de salir del closet como brujos, como magos,
ha provocado un efecto rebote, por decirlo de alguna forma, en que ahora todos quieren ser brujos, todos quieren ser magos, y la verdad es que prender velas es fácil, eso cualquiera lo puede hacer, cualquiera va a la esquina, compra 2 velas, las prende y las baña en miel y les pone azúcar alrededor y ya está. Y tenéis un endulzamiento express, que si lo haces además en un día bien, te va a asegurar que tu alma gemela llegue, no sé, es contenido que uno encuentra en redes sociales, pues entonces es fácil ser brujo ahora, entendiendo, guardando las proporciones, por supuesto, pero es lo mismo que hablábamos al principio, ¿cachai? Hay una fascinación por la idea del poder mágico, porque en el fondo siempre es eso, siempre es poder. Por eso es tan fácil empezar en la magia cuando uno es adolescente, porque ¿qué quiere uno cuando es adolescente? Quiere poder, quiere independizarse de los papás, pero que te sigan pagando el teléfono y el colegio, pero uno quiere independizarse de los papás, quiere vivir su vida, ser diferente, ser único, ser especial. Entonces es fácil a través de la magia, porque efectivamente la magia es algo que se percibe que te hace especial. Entonces al final termina siendo lo bueno y lo malo de las redes sociales, el que te permita salir del closet, pero que al mismo tiempo, no me gusta usar la palabra profanar porque suena como, ay, le ponís color, sola weá, pero de verdad a veces se genera la sensación de que es demasiado fácil. No. Sí, por eso terminan embarrándose en la pared y yo disfruto viendo cómo se echan a perder. Entonces, yo sí los aliento, yo les digo, sí, sí, tú puedes. Si es que tan fácil, nomás ocupas canela, ándale, ve, hazlo. Ya cuando les explota en la cara, digo, ¿no que eras brujo? ¿No que eras bien chingón? ¿Qué te pasó? ¿No lo pediste con ganas o qué? A ver, explícame. ¿No hubo enjundia? No, o sea, normalmente no pasa nada. Lo más En el normal, mejor de los casos. claro, o sea, normalmente y lo mejor es, sí, en realidad que no pase nada, pero sí, puede llegar a suceder, poco probable, pero podría llegar a suceder que termine embarrado con algo y que Paulina se termine riendo de ti en tu cara. Digo, vamos, a lo mejor a mí no me preocupa porque cuando realmente estás en esto, te das cuenta que debes de tener una voluntad muy fuerte para poder hablar con el universo, conectar con él. Y estoy utilizando la palabra universo para referirme a cualquier tipo de energía en la que tú te quieras vincular. Claro, claro. Entonces, hay mucho ruido en el universo, muchas personas, muchos seres hablando al mismo tiempo, cada uno en su idioma, y debes de tener una fuerza de voluntad muy poderosa que pueda sobresalir ese ruido, que pueda estar una octava arriba de ese barullo, de esa mezcolanza de peticiones, para que el universo pueda voltear, te pueda identificar y diga, claro que sí, te lo voy a mandar. Nunca dice cómo, nunca dice cómo, Ni cuándo. pero te lo manda, pero te lo manda. Entonces, obviamente una persona que está iniciando, que se pone en contacto en redes sociales o en algún espacio de este tipo, con consejos o con videos simples, sencillos, fáciles y que tú puedes hacer, realmente no te va a ayudar a que tu voz sobresalga del barullo y que el universo te escuche, ¿sí? Y si tuvieras la oportunidad de que te escuchara, no sé, porque quizás va a ser una broma negra contigo y es horrible, no sé, Pasa. y te la deja ir, bueno, te vas a dar cuenta que no nada más es pedir, o no nada más es decir, quiero, sino que es una experiencia
en la que incluso debes de estar dispuesto a dar algo a cambio por aquello que realmente quieres. Entonces, si te funciona, qué bueno que te funcionó. Si no te funcionó y solamente fue un periodo para que formó parte de tu transición de niño a adulto, pues qué padre, ¿sí? Y si te vas a dedicar realmente a esto, va a ser tu broma de novato y bienvenido a este lado del mundo. Mira la weá que pensé, pero la voy a tirar nomás porque total, estamos nosotros nomás, así que da lo mismo. Estaba pensando que la bruja, el brujo, el mago, la maga, todo básicamente lo mismo. Tiene una cercanía conceptual con la prostituta, fíjate, en el sentido de que es algo que es al mismo tiempo mal visto, pero deseado. Indiscutiblemente, vamos, es que tanto la magia tiene sus misterios como el sexo tiene sus misterios. Así es. La magia tiene su poder, el sexo tiene su poder y lo hemos visto, la historia lo dice, o sea, por Totalmente. un culo, o sea, se han exterminado imperios, se han caído imperios, han luchado batallas, o sea, y por el poder de la magia también se han hecho muchas cosas. Más tira un También se par han de hecho tetas que muchas. una yunta de bueyes, dicen. No, sí, sí mueven más lo primero, sí, indiscutiblemente. Entonces, comparten al menos esos tres elementos que generan tanto interés. Si los conociéramos a fondo, si supiéramos emplearlos con toda su potencialidad, ya no nos interesaría, ya no nos generaría ese morbo, esa inquietud, esa incógnita que te lleva a decir, bueno, ¿y qué me pasaría si sí? ¿Y si lo hiciera? ¿Y si ocurriera? ¿Y si sí? Y ese sí ha generado tantos conflictos que... Pero bueno, al final se terminan moviendo cosas y eso es lo que tanto el sexo como la magia terminan haciendo, terminan moviendo cosas. Que al final es lo importante, mover las cosas. Para bien o para Es, mal, siempre está bueno remover las cosas. es que algo termina pasando, vamos, para que te lleguen cosas diferentes, tienes que hacer las cosas de manera distinta. Si las sigues haciendo de la misma manera, es absurdo que quieras o pretendas tener un resultado distinto. No, no va a pasar. Entonces, y si pasa, pues ha generado muchos movimientos. En diferentes sentidos, pero movimientos a final de cuentas. Es quizá la necesidad de encontrar ese espacio que sea netamente femenino. Sigo en el razonamiento, porque claro, la prostitución siempre fue un espacio muy femenino, ¿ya? No es que no existieran prostitutos, toda la vida existieron, no es un tema. Eh, pero siempre ha sido un espacio femenino, pero claro, evidentemente no es algo que sea bien visto. En cambio, la brujería es un espacio de poder que puede considerarse netamente femenino, y quizás por eso también es que buscamos acapararlo. O sea, a mí no me lo han contado. Yo he escuchado brujas decir que la brujería es solo para mujeres, cosa que es falsa porque todos conocemos, dentro del ambiente esotérico hay muchos brujos, hay muchos magos, los hay, no son inexistentes. Y no todos son gays, porque ese es el otro argumento, de todos son gays. No todos son gays. Pero puede ser una forma de buscar un espacio en el que sea solo nuestro. No sé qué estáis Mm, haciendo, ¿ah? Dejando la cagada. Mira, yo la verdad es que
difiero un poquito con algunas de las cosas que acabas de mencionar. Para empezar, yo sí creo que la magia sea algo netamente femenino y que si hay hombres que la ejercen es porque en algún punto las mujeres que los concibieron renunciaron a su poder en pos de ellos, ¿sí? Pero esa es mi creencia personal. Obviamente mi creencia personal se basa en ciertos viajes que he hecho y que en donde he visto algunos elementos y esa es mi conclusión personal, ¿sí? Obviamente los magos, brujos, chamanes, curanderos, sanadores tendrán una opinión completamente distinta a la mía y ellos me van a decir que no es cierto, que ellos han desarrollado sus habilidades, sus conocimientos y han practicado lo suficiente como para adquirir poder. Y también tendrán razón. En lo segundo que mencionas, creo yo que la magia que ejerce una mujer va a ser más poderosa que la magia que ejerce un hombre por la cuestión del instinto. Y el instinto que va pegado, o bueno, no pegado, sino que de alguna manera se sincroniza o se desarrolla por la cuestión de la concepción, por la concepción de la matriz, por la cuestión de los ciclos menstruales. ¿Por qué? Porque es un hecho biológico que te obliga a tomar conciencia de tu cuerpo y que sigue ciertos patrones, ciertos ritmos, ciertas cuestiones que de alguna manera están vinculadas con el instinto, ¿sí? Entonces, ese instinto que nosotras poseemos, ya sea que estemos en contacto con él o no, o que lo aceptemos o no, o lo usemos o no, es lo que para mí va a significar un plus a la hora de trabajar la magia. Y también por el motivo por el cual el sexo siempre ha generado, en cuanto al arquetipo de la prostituta, tanto misterio, porque realmente la concepción es todo un misterio. O sea, ¿por qué algunas sí y otras no? ¿Por qué las que sí tienen 1, 2 y hasta 3? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Entonces, como no se tiene una certeza de eso, genera mucho misterio. Y eso es también algo que motiva. Sí, la verdad es que no sé si percibo yo eh, esa misma magia en eso que tú planteas. Supongo que también el qué es la magia para cada uno de nosotros es diferente. Hay linajes masculinos de sacerdotes de distintas religiones o de distintos cultos chamánicos y qué sé yo, sin hablar de la religión propiamente tal, en el que son exclusivamente lugar de hombres y hay otros donde son exclusivamente lugares de mujeres. Yo tengo la sensación de que tiene que ver más bien como con la estructura de las creencias y qué es lo que se considera mágico según cada cultura. De hecho, normalmente menciono en las clases de Cábala, una de las cosas que siempre menciono es que para nosotros, en el mundo occidental, la mujer se considera lo intuitivo. Uh-huh. En cambio, en la Cábala, ese espacio es masculino, ¿no? Okay. La mujer es lo racional. Como en la casa, el hombre es el que tiene las ideas locas, pero es la mujer la que finalmente organiza, estructura y la que hace que un hogar funcione. Okay. Entonces, ellos se afirman, le dan el valor a ese aspecto
y afirman su creencia en ese aspecto. O sea, uno lo puede ver porque el hombre siempre tiene ideas raras, pero al final si no tiene una mujer que lo estructure y no hace nada. En Ok. mi experiencia personal, eso puede ser cierto. Entonces, tengo la sensación de que también tiene que ver un poco en dónde ponemos el foco. ¿Qué es lo que nos parece importante? Ya, claro, si lo ponemos en la concepción y en la vida, etcétera, claro, va a destacar más la mujer. Si lo ponemos en otros aspectos, a lo mejor ambos por igual, y en otros lo masculino, en realidad, eh, tengo yo la sensación de que hay un complemento, como todo en la vida, hay un complemento entre las religiones patriarcales y las religiones matriarcales. En nuestro concepto occidental, cristiano, ya lamentablemente no hemos tenido mucho contacto eh, con religiones matriarcales o con culturas matriarcales. Nos perdimos eso, son más divertidas. Pero, pero no sé si es algo que uno pudiera decir, mira, es real, es así. ¿Cachai? Yo creo que es más un tema de creencias, al igual, bueno, igual que todo, si en esta cuestión todo es un tema de creencias. Mira, yo, por ejemplo, para complementar lo que dices, en términos esotéricos, mi esposo es bueno como cazador, cazando seres de otros planos o buscando gente con ciertas características o con cierta vibración de su alma. Y yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tengo las habilidades que él tiene, no tengo el entrenamiento que él tiene. Sí. Yo puedo mover energía en diferentes direcciones para diferentes cosas. Y él me lo ha expresado. Yo no puedo hacer lo que tú haces. O sea, yo puedo cazar, yo puedo buscar, yo puedo encontrar algo, pero yo no puedo mover la energía como tú la haces. Evidentemente, él tiene un hijo varón y en común tenemos una niña. Y yo le pregunté un día, bueno, lo que tú sabes, lo que tú aprendiste, ¿a quién se lo vas a enseñar? Y dijo, a mi hijo. Él es el que va a continuar con el trabajo que yo hago. Ok, le digo, ¿y la niña? La niña es tu responsabilidad. Sí, la niña va a decidir si va a querer mover energía así como tú lo haces o no va a querer mover energía. Eso es lo único en lo que va a poder decidir. Pero hacer lo que yo hago, no. Ella no tiene las habilidades para eso y siempre ha sido así. Le hace todas mis reencarnaciones. Lo que yo hago, se lo enseño a mí. Entonces, dentro de las creencias de él y obviamente de las creencias en conjunto de él y de las mías, ellos como masculinidad tienen un trabajo, nosotras como femenino tenemos otro y pues de alguna manera hemos logrado que ambos en sus respectivos trabajos esotéricos pues funcionen. Mm. Entonces, a final de cuentas, es un asunto de creencias. Sí, siempre hay una complementariedad entre lo masculino y lo femenino, pero varía bastante entre una cultura y otra qué rol cumple cada uno. ¿Mm? En algunos los hombres son los intelectuales, en otros las mujeres son más de racionalidad, pero me da la sensación de que no es algo estándar. ¿Mm? Eh, No obedece, como tú dices, a una cultura, a un tiempo. Y con base en esa cultura y en ese tiempo sale tu alien, porque la mujer que no acata en sus lineamientos que existen en el momento en el que ella está creciendo, en el momento en el que ella está manifestándose y tiene otros diferentes a los ya establecidos, pues ¿qué crees? Te ganas la connotación de rara,
extraña, distinta. No formas parte de nosotros. Pero eso sucede, yo creo, en todas las generaciones, ¿ah? De hecho, nosotros mismos que hablamos ahora de las Baby Witch y de todo este movimiento de la brujería light que existe ahora, también tiene que ver con una diferencia generacional. A lo mejor en 20 años más va a estar lleno, van a ser todas las Baby Witch y se van a estar quejando de otra, de otra camada nueva de brujos No creo y que brujas. lleguen, pero que le echen ganas. Que, pero creo que tiene que ver con un tema generacional. Ya yo me acuerdo, mi abuelo también se dedica a la magia, entre otras cosas, y para él siempre lo que yo hacía no era real, no era magia de verdad. Ya, porque para él, él es de una escuela más vieja escuela, más old school, entonces claro, eh, él iba a hacer las limpiezas y los rituales y qué sé yo, yo soy más de una, Ellos descubrieron el fuego. claro, yo soy de una línea más intelectual, entonces creo que las diferencias generacionales también son importantes a la hora de establecer estos especies de guetos esotéricos donde tú eres aceptado o no eres aceptado según lo que practiques o dejes de practicar. Creo que no es relativo no creo que sea relativo a la práctica en sí, sino que creo que responde a otros factores culturales, ese es mi punto, a la edad, No, pero a la ¿sabes qué? época, al lugar No, donde estés. creo que también obedecen a la cuestión de habilidad, ¿sí? Vamos, porque al final de cuentas todo lo que mencionas es para que tú de alguna manera te disciplines, de alguna manera conozcas lo que tus antecesores conocieron y que de alguna manera sepas y conozcas el proceso que vas a llevar a cabo para los resultados que quieres. Pero también tiene que ver con habilidades. Vamos, si tú tuvieras las mismas habilidades que tu papá, lo más seguro es que te hubieras convertido en un adepto como él quería y hubieras seguido el proceso que él quería y hubieras continuado con las enseñanzas que él quería. Pero evidentemente tú tienes y manifestaste unas habilidades espirituales completamente diferentes a las que él conocía, a las que él manejaba, con las que estaba familiarizado. ¿Y qué crees? Con esas habilidades nuevas vienen otra clase de procesos, vienen otra clase de experiencias, vienen otra clase de trabajos. Entonces, esos procesos que él pretendía enseñarte o con los que él estaba familiarizado, evidentemente en ti no funcionaban. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si el proceso decía 10 pasos, tú a lo mejor lo puedes hacer en 5, ¿sí? Y eso marca una diferencia. Quizás los actuales lo puedan hacer en 3. Entonces ya es un proceso completamente diferente y todo tiende, en algunos casos, a mejorarse, a reducirse, a volverse específico. Entonces, aparte de lo que mencionas, tiene también que ver esas cuestiones de habilidad. Si tú no tienes habilidad, evidentemente, aunque hagas los 10 pasos, pues nunca vas a servir. Pero si lo tienes, evidentemente, puedes crear otras cosas y otros procesos. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar gente que dice, es que tú no puedes hacer eso. Y más en los grupos de Facebook en donde se comparten las fabulosas y fantabulosas recetas de que, ¿qué hacer cuando se te sube el morido? A ver, ¿qué vamos a hacer cuando se sube el morido? Y todo el mundo dice sus respuestas. Y no falta la persona que tiene un método completamente diferente a algo conocido y es al primero al que se linchan, al primero al que agreden, al primero al que atacan, al primero que se tragan, porque no sigue el proceso, al menos conocido de alguien. Y eso es normal, se está comiendo pasos, diría uno. No, es que sus habilidades le permiten eso. Pero es que no es tan así, porque en realidad, si tú lo miráis como en el largo plazo, este es movimiento pendular. Yo después, mi silla
está chirriando y después me va a salir en la grabación de audio todo el rato la chilla y haciendo, en fin. Porque en el fondo estos movimientos son como oleajes. Cuando es casi por moda, a veces es todo creativo y cada uno con lo suyo y no, es que tú tienes que descubrir en tu corazón cómo es la cuestión y lo que tú sientas y vale. ¡Venganza! Ah, no. Y hay una época que es así, ¿ya? Y después como respuesta contestatario siempre a eso, llega la época donde no, es que hay que seguir esta estructura lo que escribió, no sé, Eliphas Levi, lo que escribió Maimónides, no sé, y todo, y siguiendo la línea. Y después nuevamente, en respuesta a eso, viene de otra época, de nuevo, que todo está en tu corazón y la cuestión. Y yo, en mi corta vida, en mi juventud, he visto pasar varias de estas etapas. Varias veces, de hecho. Y es súper es súper raro verlo, pero, pero bueno, después se termina acostumbrando a uno. Pero es real que es por moda. Y va cambiando cada, calculo yo, más o menos 10, 15 años, va cambiando. Ahora estamos entrando a la época en la que todo está en tu corazón. Y lo que tú sientas y tus Puras porquerías. dones. Y tus dones. Y hoy día veía, en TikTok veía videos donde según las líneas que tienes en tus manos, tienes este don o tienes el otro don. Incluso a veces son contradictorios unos videos con otros. Entonces y después va a venir una época seguramente en la que vamos a volver nuevamente a estudiar todo súper estructurado y súper basado en los escritos de los grandes referentes, que los grandes referentes se inventaron todos, se sacaron todo del bolsillo. Porque en realidad los grandes referentes que tenemos no tenían ninguna, fuera de su experiencia personal, no tienen ninguna base para decir lo que dicen tampoco. ¿Ya? Y así nos vamos repitiendo ad eternum. Y cada vez que cambia la moda, el grupo contrario es el hereje. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto llegar al equilibrio, digo yo? ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Mira, yo dejé de preguntarme eso cuando en uno de mis viajes me dijeron, el universo se construye con errores. Yo, la madre, entonces, estamos haciendo una chingonería porque nos estamos equivocando a lo pendejo. Vamos. Yo al principio cuando me lo dijeron, yo me quedé con cara de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, entonces los aciertos, los logros, ¿vienen valiendo madre o cómo? O sea, no entendí. ¿Sí? Ya después, cuando pude ver lo que tú acabas de describir, fue cuando esas palabras, o al menos esa frase, me dio una pauta. ¿Qué pauta? Que evidentemente, cuando seguimos nuestras propias creencias, o como tú lo acabas de decir, los latidos de tu corazón o lo que hay dentro de tu corazón, sí, terminamos cometiendo algunos errores. ¿Por qué? Porque no hay un límite. Terminamos, a lo mejor tuvo un muy buen inicio. Fue una muy buena idea lo que motivó ese movimiento o esa búsqueda o ese accionar. Pero llega un momento en el que se agota, llega un momento en que lo explotas y al seguir por la misma línea empiezas a exagerarlo, empiezas a incurrir en desproporciones y cuando ya la embarraste bien y bonito, y es cuando dices, tengo que rebobinar, tengo que regresar al principio, ¿sí? Evidentemente, a esas personas, no sé si habrán leído algún libro, algún pergamino que de pura chingadera les cayó y fue el único que recuperaron 100 años antes, porque evidentemente
la cuestión de la información era completamente diferente a lo que es ahorita. Entonces, un libro, un pergamino, un escrito, una tablilla, un algo, digo, si la gente guarda chuncheras, o sea, también debe de haber algún escribador, algún librero, algún bibliotecario que debe haber juntado alguna pinche mugre y la leyeron y de ahí sacaron su chaqueta mental. Y lo interesante de la chaqueta mental es que a algunas personas les funciona y les funciona muy bien y que después de 100 años, 150 años de haber sido escritas, todavía tienen vigencia. Si no hubieran tenido vigencia, si no le hubiera funcionado a alguien, ya lo hubiéramos ignorado, ya lo hubiéramos rechazado, ya lo hubiéramos mandado al fondo del sótano y jamás lo hubiéramos vuelto a hablar de él. Entonces, tristemente, estamos aprendiendo a base de errores, en donde voy a vivir mi idea hasta que mi idea se convierta en una horrible pesadilla y voy a volver a la base, ¿sí? A la que sea que tenga, y voy a esperar a que me llegue otra idea. Y así hemos funcionado en los últimos 10,000 años. Entonces, el universo se construye con base en nuestros errores, no en nuestros aciertos. Y ya sabiendo esto, pues nada más nos preparamos para el segundo movimiento del péndulo y aprovechar, porque lo más seguro es que los herederos de esas tablillas y de esos pergaminos, de esas cosas, sí, nos van a dar información que a lo mejor no teníamos y nos van a permitir vivir esa base mejor. Mi punto es que, y volviendo al tema inicial, porque hemos pasado por varias cosas, es que es fácil, cuando somos menos es más fácil surfear de un tema a otro, que en el fondo la creencia equivocada o la creencia satánica en el sentido general, no en el sentido religioso, la creencia diferente, condenable, varía cada ciertos años, cantidad de años, varía también dependiendo del contexto en el que estés. Por ejemplo, en las creencias que son satánicas en el esoterismo actual, que las hay muchas de hecho, una de ellas es la que vamos a hablar la próxima semana, el tema de cómo nos relacionamos con el esoterismo como negocio. Herejía total, o sea, cómo vaya a trabajar en el mundo espiritual y al mismo tiempo vaya a ganar plata, o sea, ¿cómo se te ocurre? Entonces, pues es que mientras tenga un puerquecito al que tenga que alimentar, o sea, cuando mi alma siga usando el cuerpo que le fue designado, pues evidentemente el que tenga cobijo, alimento y medicina va a ser una prioridad. Ya cuando sea un espíritu que solamente viva del rocío que emane del universo, bueno, entonces ahí la cosa va a cambiar, pero mientras no sea así. pero sí, pero el punto es que si nos pasa esto en el esoterismo, donde dentro del mismo esoterismo hay gente que condena a otros que son supuestamente sus iguales por sus creencias, entonces, ¿con qué derecho nos podemos hacer la víctima? Ay, soy una pobre bruja, los cristianos me odian, po, weón. ¿Cachai? Obvio que te odian, po, si son cristianos, ¿cachai? Por eso está el arquetipo de la vengadora. O sea, ya fuimos la rara, ya fuimos la pinche hereje, ya fuimos la pinche puta, ya fuimos la pinche bruja. Ahora sí se los va a cargar la Verge y vamos a ser las vengadoras. Digo, para eso existe. No, yo Por no eso, porque soy buena. decía un texto que leí en una agenda que toda bruja que se respete, que realmente crea que es una bruja, tiene que mandar al menos en su vida una maldición. ¿Sí? Entonces, ¿quieres tu carnet de bruja? ¿Quieres tu green card witch? ¿Sabes qué? Tienes que partirle su madre a alguien. Es así como que la oficialidad que va a terminar con este trámite y esto te va a dar legalidad. Entonces no Es voy a como cuando ser, cumples entonces no voy a 18 ser años. bruja, voy a ser un ser de luz. Ah, pues así quédate. Ahí no ocupas green card. Ocupas nomás hacer pendejadas y ya con eso.
Así que sí, pues, no, sí, es cierto. Es que las brujas somos todo en el fondo. ¿Ya? Somos un poco alienígenas, sí, somos un poco alienígenas, somos raras, nos gustan cosas raras, sí, puede ser. Pero de verdad no creo que seamos tan raras. O sea, encuentro que, no sé, pues hay gente a la que le gusta la La cumbia rareza, villera, pues, weón. Encuentro la que eso es mucho rareza, más raro. la rareza se da en la medida en la que pocos lo practican. O sea, si lo practica la mayoría, no es rareza, es un Entonces ahora factor no es, común. entonces ahora no es rareza, porque ahora todo el mundo es brujo, pues. Sí, pues. Exacto. Así como Así- todo el mundo se tatúa, así como todo claro, el pues. mundo se opera, o sea, así como todo, sí. Sí, sí. También fuimos en algún momento herejes, sí, pero ahora nosotros tenemos nuestros propios herejes y no nos podemos quejar. No, porque Faltan, soy the big master chief, pero dice Chile. también, pero también hemos sido vengadoras, ¿ya? Porque también es cierto que nosotros hemos tratado muy mal también dentro de nuestro mundillo espiritual a la gente religiosa, Yo los ¿ya? he tratado mal a todos. Entonces, No, yo pero es no que tú no, discrimino a nadie. tú no Yo no discriminas. discrimino a No, no. nadie. No, sí, No, no. pero por Bueno, ejemplo, hay personas, yo que la he visto en publicaciones donde hay gente que, por ejemplo, no lee en Viernes Santo porque le parece, aprovechando que estuvimos recién en Semana Santa, no lee en no, y Viernes sí que yo Santo tuve misa. porque ellos se consideran religiosos y sin embargo leen el tarot. Entonces salieron en esas publicaciones a decirle que mezclaba, y le tiraron todo el rosario le dijeron de todos menos lindo. Ujú. Entonces, de alguna manera también nos hemos puesto en el lugar de las vengadoras de la superioridad moral de decir qué puede o qué no puede ser una persona que lee el tarot. También encuentro que eso es un error. ¿Ya? Lo puedo entender, a lo mejor, desde el punto de vista de las personas que se creen victimizadas por la religión, que sienten que todo el mundo tiene que rechazar la religión porque pobres nosotras las brujas tenemos que odiar a todos los cristianos. No creo que sea así. ¿Ya? Lo puedo entender, pero no creo que sea así. Entonces, hemos sido de todo, no nos podemos quejar. Ahora falta No, que seamos, las prostitutas no hemos sido todavía, creo. no, yo sí. Yo sí. No, De hecho, sí. fue antes de mi despertar espiritual. No, no es cierto. Fue parte de mi trabajo espiritual, entonces. No, pero pensémoslo, la prostitución sagrada es real, o sea, no es algo nuevo Todos los, tampoco. todos los que sigan a la diosa de la pasión, a la bailarina de fuego con sus diferentes nombres, llámese Afrodita, Venus, etcétera, etcétera, que de hecho ella fue mi diosa base, o sea, yo inicié con ella, ¿sí? Entonces, la magia del tantra y la evolución a metidas es real, es bastante real. Entonces, yo sí, yo sí fui, y no tanto por la cuestión económica, no, fue por la cuestión del poder y la moneda era la energía. Entonces, también fue toda una experiencia, ¿sí? ¿Eso fue a Y este de hecho, lado? ¿ande? ¿Eso fue a este lado o en el otro Claro, y lado? también en el otro, en los No, dos. porque en el otro es más fácil, pues, pero en este lado es más difícil, pues. Sí, o sea, yo perdí la cuenta después de los 300. Dije, Ok. ya, fue el título de una película, yo ya cumplí con el título, ya no voy a contar más. No vaya a ser que lo triplique y valió madre, ya van a ser los 900. ¿Sí? Sí llevaba un score, sí contabilizaba qué se hacía. Y sabes qué, ahí surgiría otro tema, y no tanto la prostituta, y no tanto la prostituta sagrada, sino una situación que pasa con cierto tipo de mujeres. Y eso es una experiencia personal que evidentemente yo terminé viviendo por ese camino espiritual que escogí en una primera instancia. Y es que cuando manejas la magia que hay en el sexo, cuando mezclas los dos temas tan puntiagudos como son la magia y el sexo, terminas creando un monstruo que si no lo sabes trabajar bien,
puedes hacer más daño que bien, ¿sí? En el sentido de que, no sé si a ti te ha tocado conocer algún hombre que dice que no puede olvidar a una mujer que conoció, que trató de buscarla en otras, a pesar de tener esposa, hijos y a lo mejor hasta nietos, pero hubo una que jamás se le salió del alma, pareciera que se le metió hasta el tuétano, ¿sí? Y esa es la magia del sexo, ese es el resultado o las secuelas que deja una prostituta sagrada. Los hombres no te pueden olvidar. Y tú sientas la base espiritual y personal para que ese hombre viva. Me parece muy correcto. Sí, entonces, es toda una experiencia. Si alguna mujer llega a conocer a un hombre así y se da cuenta de la situación que vive, puede llegar a sufrirla, porque obviamente no, bueno, si no te enseñan magia, te van a andar enseñando la magia del sexo, pues obvio no, ¿verdad? Llega a ser algo bastante complejo de asumir y de vivir. No, es complicado porque de hecho también el sexo está dentro de esos temas que no se deberían, muy entre comillas, no estoy hablando en serio, que la gente no me está viendo, la gente de Spotify no me va a ver, así que muy entre comillas, no se debe mezclar el sexo con la magia. O sea, falso totalmente. Hay técnicas mágicas basadas en el sexo, así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí, es uno de esos grandes tabús de, de, del mundo espiritual, del mundo esotérico. Me parece un absurdo, como todos en realidad los tabús que hay en el mundo espiritual, pero bueno, cada loco con su tema, dicen. Ya, pues vamos cerrando entonces, chiquilla. Eh, quiero, vamos a hacer el mismo ejercicio de la semana pasada, una carta por cada arquetipo. Uy, una carta. Mira, evidentemente para la bruja, yo me quedo con el mago. ¿Sí? Sí, me Es mi, gusta. es, es mi carta, dentro de mi codificación, ya sea para varón o para mujer. O sea, la persona que mueve magia, la persona que está trabajando el esoterismo, se va a vincular con el mago. ¿Sí? Para la persona rara, la persona que sale de lo común, serían los pajes. Dependiendo de tu rareza, sería el paje que te corresponda, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el paje encarna a una persona joven, a una persona con mucho ímpetu, con mucha energía, con mucho punch, que quiere hacer su diferencia, que quiere marcar una diferencia, que quiere diferenciarse de los demás, que quiere tener un distintivo propio y que también tiene mucho de inmadurez, tiene mucho de pendejo, tiene mucho Sí, de de pendejo está muchas bien. cosas y por eso lo ubico en los pajes, ¿no? Y dependiendo de cuál sea tu rareza, pues va a ser el paje que te corresponda. Con respecto a la vengadora, yo la ubico en la justicia. ¿Sí? No, si no. No, no la voy a ubicar en la torre, la voy a ubicar en la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente debe de haber un precedente, debe de haber un desequilibrio y su acción va a buscar eso, va a buscar un equilibrio, va a buscar resarcir o compensar aquello que la alteró. Por eso la ubico en la justicia, en la búsqueda de ese equilibrio a través de la venganza. No digo que sea un buen camino, pero es lo que hay. ¿Sí? La hereje, yo la pondría con la sacerdotisa.
¿sí? Ya, sí, me gusta. ¿Por qué? Porque es una mujer de conocimiento que dependiendo del status quo va a ser aceptada o rechazada. Aunque el rechazo no va a ser tan persecutorio como hemos creído. Más bien va a ser un rechazo de no obedeces a los intereses de la industria, del comercio actual, por lo tanto, ponte ya, de aquel ladito, de la rayita para allá, ¿vale? Pero obviamente no podemos negar su conocimiento, su poder, sus logros, ¿sí? Vale. Y ¿qué nos falta? No, pues ahí están, pues. Ahí están, pues. ¿Ya? ¿Están todos? Sí, están todos. Fíjate que me llama la atención porque lo que tú ves en la sota yo la veo en los caballeros. ¿Eh? A mí esto del alienígena, del que quiere ser, del que es único, especial y diferente y que va como evangelizando con su opinión y quiere un cambio y quiere nada, yo lo veo más en los caballeros. Las sotas las veo más tranquilas en su casa, más de la bruja de closet, ¿cachai? Okay. No, fíjate que yo la bruja la pondría curiosamente en el mundo, porque tengo la sensación de que para ser bruja realmente tienes que ser muy tú. La búsqueda Y en de el, todo. la búsqueda en el fondo es de llegar a ser muy tú, porque en el fondo lo único que te da voluntad, lo que te da la suficiente voluntad, es la capacidad de ser tú. ¿Ya? Uh-huh. De descubrir quién eres, qué eres capaz de hacer, qué no eres capaz de hacer, etcétera. ¿Sí? De tener un conocimiento absoluto de ti mismo, que es absoluto temporalmente, porque uno siempre desconoce cosas de uno mismo, pero en el momento en el que tienes que hacer tu magia, tienes que estar súper consciente de lo que estás haciendo, quién eres, cuáles son tus debilidades y tus virtudes, hacer un foda del ritual que vaya a hacer. La Vengadora, fíjate que no me gusta a mí la idea de la justicia como vengadora, porque yo considero que la venganza en sí misma no es justicia. ¿Ah? No, no, Uh-huh. para mí son cosas distintas. ¿Ya? Y de hecho, así es como lo percibo también en el mundo espiritual en general. Creo que la gente termina convirtiéndose en lo que odió. ¿Ya? Uh-huh. Termina convirtiéndose en el fondo en una persona que trata de hereje al otro. Y para mí eso no es justicia, para mí eso es irse al otro lado nomás del péndulo. ¿Cachai? Entonces yo lo veo más como... Eh, hay un leve aspecto de justicia, pero lo veo más como algo contestatario. Uh-huh. O sea, no sé si me hace tanto sentido en ese sentido. Pero, a ver, lo pondría en el as de espadas, fíjate. Como con esta idea de cambiar la perspectiva sobre algo, pero de la forma fea, de la Sí, forma, digo. de la forma que duele, ¿ya? Uh-huh. Que no es, que no es lo definitivo, porque si Uh-huh. bien es natural que pasarse al otro extremo es natural, los movimientos culturales suelen ser así, se pasan de un extremo a otro hasta que alcanzan el equilibrio, entonces lo veo más en el as de espada. La hereje, fíjate que la voy a poner en el Papa, Muy bien. porque el Papa tiene la doble connotación, en mi experiencia como lectora, de por un lado representar la tradición y de por otro lado representar al que va un pasito más allá. Uh-huh. Que es la relación también con el número 5, de tener la estructura en el 4 y en el 5 ya estáis buscando algo extra. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, de hecho, una de mis experiencias más secas con el Papa fue precisamente un choque de generaciones con un tarotista que yo conocía, que era mayor que yo admiraba bastante y con el cual tuve una diferencia de opiniones, ¿ya? Y que se notó ahí un choque generacional importante. Y justamente mi stalker de esa época era el Papa. Ok. Entonces como que lo viví muy, muy potente en ese momento.
Y ahí las tengo todas, ¿o no? Sí, pues. Ujú, así es. Sí, ahí las tengo todas. Pero son súper distintas a las tuyas, porque la enfocamos de una manera distinta. Sí, Sí, bueno, no me sorprende en todo caso, ¿eh? Porque tú eres todo maldad y yo soy todo luz. sí, así mero. Así tiene que ser. En fin. Oye, ¿no nos faltó definir a la prosti? No, la prosti nos queda para otra ocasión. Sirve que la pensamos. A mí Sí, me llama la reina de fuego. sí, es La que reina de... de repente tiene bastantes similitudes con el tema de la bruja como marginada. Tiene la relación con la feminidad y con la marginación y todo esto, pero No, y el tema de la magia y el sexo que sigue siendo así de, oh, por Dios. le vamos a tener que buscar un espacio ahí al tema del sexo, ¿eh? Porque es un buen tema. Porque Sí, además, y las infidelidades del otro lado, como tema chusco. yo, Así había, de, yo como había tema cultural. pensado, yo había pensado en hablar del poliamor Nah, y ese tipo de cosas, pero bueno, la verdad es que si vamos a hablar de los arquetipos negativos, entre comillas, si vamos a hablar de los arquetipos difíciles, entonces, ¿por qué no? Yo voy a abrir mi sí. corazón para que conversemos de esos temas. Yo voy a expresar mi experiencia como observadora, porque evidentemente, pues, yo digo que la fidelidad solamente en un equipo de sonido. Y como yo no soy equipo de sonido, que no estoy chingando. Ok. Sí. Ya, bueno, espero que tu marido no le complique eso. Habiendo acuerdo de ambas partes, no hay problema. No, 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 al contrario, fue muy listo porque como ya me conocía y conoció parte de mi pasado delictivo, vamos, él no tuvo ningún problema con mi fe en ese momento. Pero lo que él gestionó fue un compromiso, ¿sí? El compromiso es que si yo no te hago feliz, en el momento en el que tú me digas, ¿sabes qué? No soy feliz, pues tú puedes volver a la vida espiritual que tenías antes de conocer. Solamente te pido discreción. Y digo, ok, me parece interesante. Y digo, vamos a ver si te vas a rifar. Y entonces él lo que gestionó fue un compromiso con una cláusula, ¿sí? O sea, no me está pidiendo cambiar y conoce la naturaleza de mi fe y de mi persona. Lo único que pidió es una oportunidad y si él fracasaba, evidentemente no tendría argumentos para impedirme que sea yo. Aquí lo que tengo que reconocer es que sí, se ha esforzado, se ha fletado y el compromiso con su cláusula sigue en pie. Entonces, hasta que ese compromiso y esa cláusula no sean rotos, no voy a volver a mi vida de antes. Viva el amor, por el romance. Sí, vamos a ser chuscos y románticos un momento. En fin. Hablamos entonces la próxima semana de la relación del tarot con el dinero, a petición de, no sé si fue Milena o Noé, pero alguna de las dos que esperemos que esté la próxima semana para hablar del tema del esoterismo como negocio, de la espiritualidad como negocio, si se puede o no se puede vivir de ello. Así que nos Claro, vemos la próxima semana. Recuerden que, bueno, Paulina no tiene redes sociales, ya me dijo, cuando le pregunté me mandó a Freire Mono, que ella no tiene redes sociales, no, así que la pueden ver aquí y aquí solamente. nada más. Por cuestiones de publicidad. Y si no les gusta, pues qué bueno, fíjense, no tengo redes sociales. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como Tarot Tertulia. Nos vemos la próxima semana, chiquillos. Cuídense Besitos, mucho. bye bye. Bye.